Estamos continuando con funciones. En esta primera parte vamos a hacer un repaso de lo que ya conocemos, porque ya venimos trabajando con el tema, lo venimos utilizando en nuestro curso y también se viene trabajando desde Informática 1. Vamos a repasar los conceptos, funcionamiento de las funciones, el intercambio de variables, las ventajas. Vamos a repasar cómo se planifica un programa pensando en funciones, su esquema general de uso en cuanto a la sintaxis, como tener en cuenta el prototipo, la definición y las llamadas a función. Bueno, es un repaso del tema, ¿eh? Así que en esta primera parte vamos a comenzar o vamos a repasar. Eh, Viendo acá la primera parte de funcionamiento, pensemos que las funciones nos permiten organizar un programa de una forma más estructurada, ¿no? El término de programación estructurada no es casual, sino que generalmente los problemas necesitan de que los estructuremos para poder resolverlos de una forma más adecuada, más fácil. Ahora vemos las ventajas. Inclusive hasta el trabajo en equipo se puede pensar cuando uno desarrolla un sistema, pensar que se puede dividir el trabajo de quienes van a desarrollar ese sistema gracias a la utilización de funciones. Bien, ¿cómo funciona? Valga la redundancia, el tema función. Tenemos la llamada a una función en un programa. Eso significa que el programa le transfiere el control a la función, quien realiza una operación y devuelve información al programa que la ha llamado. Ese intercambio de información hasta ahora es un intercambio que conocíamos por valor. Eso significa que le pasamos datos concretos a las funciones y no, bueno, nuevamente aquí nuestros grandes amigos punteros. Le pasamos datos, una copia de esos datos vuelven a la función. Esos datos vuelven al programa principal para ser usados a través de un return de la función. Hay un intercambio entre el programa principal y cada función que utilicemos. También, bueno, ya empezamos a ver acá que las funciones pues, nos pueden devolver un puntero o pueden llegar a realizar algún trabajo en algún lugar de la memoria gracias al intercambio de punteros. Por lo tanto, vamos viendo que quizás lo nuevo sea uno de los temas nuevos, sea el intercambio de punteros con las funciones. Bueno, acá nuestro PowerPoint nos va recordando las ventajas de utilizar funciones como bueno, la reutilización de código. O sea, ahí no lo había comentado recién en la introducción, pero es otra ventaja que fue una de las primeras, o es una de las primeras, cuando tenemos un programa en el cual tenemos que repetir mucho código. Podemos implementar una función que nos permite replicarlo en distintas partes del programa. Facilita el mantenimiento y la escalabilidad, justamente porque nos permite producir programas más estructurados y subdivididos, como les decía recién. El mantenimiento en el sentido de que pensemos que los programas, como en esta diapositiva anterior, aunque sea muy simple, podríamos pensar que es un gran programa en la cual se ha detectado un inconveniente en alguna de las partes que controla ese programa y por lo tanto el mantenimiento se podría resumir a ir y modificar alguna de las funciones que componen el sistema. Por lo tanto, no solamente las ventajas pasan por la reutilización de código, sino cuando estamos ya en la etapa de mantenimiento del proyecto y no de desarrollo. Podemos decir que la reutilización de código participa en la etapa de desarrollo del proyecto. El facilitar el mantenimiento impacta o implica a la etapa de uso del sistema. La escalabilidad también, porque podemos pensar de que una función que se viene utilizando para una tarea determinada necesita ampliarse, necesita mejorarse, necesita actualizarse. Por lo tanto, no vamos a modificar todo el sistema si tenemos claro dónde están los cambios que hay que realizar, que es en una función determinada.
Bueno, los códigos más legibles y fáciles de interpretar. Recuerden que siempre hemos dicho que mientras los programas los vayamos haciendo más parecido a nuestro pensamiento, van a ser más fáciles de entenderlos y de interpretarlos, no solamente por nosotros, sino por otras personas. No va a ser un intrincado de código difícil como un nudo que es difícil para desatar. En cambio, un código más legible permite ser mejor interpretado. Bueno, y acá está lo del trabajo en equipo, que nos lo hace acordar el PowerPoint, que se los comentaba recién, y que justamente es muy útil el uso de funciones, porque uno divide el trabajo al momento de planificar un programa, un sistema. Vamos a un planteo acá, como podría ser, estamos hablando del planeamiento, de la planificación de un programa. Estamos hablando acá de un posible programa de gestión de usuarios. Si estamos en la etapa de planificación, podríamos pensar que ese programa va a requerir funciones o va a tener tareas, o se va a dedicar a darle alta a la gente, baja, eliminarlas del sistema, como ya han visto en algunos de los prácticos que venimos realizando, o proveer modificaciones a los datos. Estamos planteando este ejemplo acá para hablar de la planificación de un programa y cómo podríamos utilizar las funciones, cómo nos sirven para eso. Puede parecer obvio porque ya el concepto está instalado, pero necesitamos partir de un repaso para ir en las otras dos partes de esta entrega. Vamos a ir a los temas concretamente de este año. Entonces, volviendo acá, decimos que una parte dedicada a las altas, las bajas, las modificaciones, todas ellas necesitan de una interfaz o una parte del programa, entiéndase, para gestionar o manejar las solicitudes de datos a los usuarios. Todas estas partes del programa van a necesitar pasar por una parte donde le piden datos a los usuarios. También van a necesitar una parte del programa que se dedique a la interpretación y a la corrección de entradas. Supongan que hay datos que necesitan de una validación. Poniendo el ejemplo del procesador de texto, ustedes vieron que hay como una corrección en línea, o sea, en el momento de la edición, que nos va mostrando la ortografía. Lo pongo como ejemplo de una funcionalidad que se está dedicando a eso en el momento que nosotros estamos editando. Supongan que se trata de una base de datos en la cual las marcas, los modelos, los parámetros que vamos editando requieren de una validación. Por lo tanto, supongamos un idioma en particular, un idioma, ¿no? Como el español u otro. Entonces ese programa también va a necesitar realizar interpretación o corrección de las entradas, y también otra parte del programa ir a la búsqueda de esos usuarios para ejecutar alguna de las tareas que hemos dicho, como el alta, las bajas o las modificaciones. Estamos viendo, si bien un poco obvio acá, que las tres partes principales de ese programa prácticamente van a usar o van a requerir de las mismas prestaciones. Digo prestaciones para que no sea redundante decir funciones. Pero esas tres partes van a requerir realizar esas mismas acciones. Bueno, empieza a ser obvio y necesario usar funciones, y acá nuestro PowerPoint nos hace acordar que son muchas operaciones y que son repetidas. No tiene audio acá, todavía no estamos conectados al audio para que acá suene algo así como un cric, cric, una mezcla así entre grillo y alarma. Bueno, continuamos. Continuando acá con la planeación del programa, podríamos resumir lo anterior en algo como esto. Tenemos las tres funciones principales de ese programa y las tres partes utilizan una o algunas funciones que proveen servicio al programa principal. Una de ellas puede ser la petición de datos al usuario, otra puede ser la interpretación de esos datos y otra podría ser la búsqueda de los usuarios.
funciones específicas para resolver problemas específicos dentro de un programa que las requiere y a la cual prestamos servicio. Bueno, la edición de estas funciones tiene íntima relación con el programa que las contiene. No es tan fácil uno escribir funciones específicas como estas para aplicarlas, no solamente en un programa como este, sino en un montón de programas. Bueno, ahí ya entramos en un problema parecido al que han tenido los creadores de cada lenguaje, en el cual nos proveen funciones de librería, como ustedes han utilizado, y que tienen alcance genérico, y que justamente están agrupadas por funciones similares, como las que se dedican al manejo de todo lo que es archivo, el manejo de algún hardware, las cadenas de caracteres, las funciones del ámbito matemático, de bases de datos. Entonces, bueno, ahí si uno quisiera salirse de este programa, y esto lo comento porque justamente las funciones que vayamos a desarrollar, y sí, tienen interrelación, o su existencia está íntimamente relacionada al programa en la que están. Bueno, por ahí hemos hecho un programa como este, en la cual hemos desarrollado estas tres funcioncitas, estas tres. Hemos hecho un programa en el cual hemos desarrollado estas tres funciones comunes. Luego, en otro proyecto nos encontramos con un programa o un caso similar de manejo de usuarios, donde hemos encontrado una nueva función. Bueno, probablemente podamos utilizar estas funciones con alguna modificación. Eso nos va a llevar a quizás luego tener una librería propia, tema que también vamos a ver en esta parte, cómo generar nuestra propia librería. Y acá les voy adelantando que en principio sería uno de los temas que, como un tema nuevo a lo ya visto. Bueno, estábamos hablando de la planificación de un programa. Acá me detengo a comentarles una estadística que no la digo yo, la dicen los expertos, que la etapa de planificación de un programa, y acá sí lo relacionamos con lo que vamos a hacer este año en el proyecto final, la planificación, el planeamiento, la anticipación del programa, del proyecto, la etapa de planificación para que haya un correcto equilibrio entre planificación y ejecución. Pensemos que la planificación es, poniendo el caso de un viaje, bueno, cuando vamos a hacer el viaje empezamos a planificar cuántos kilómetros vamos a recorrer, en qué vehículo nos vamos a desplazar, qué elementos vamos a llevar, quiénes van a viajar, cuáles van a ser los requerimientos de los... Bueno, esa es la planificación. Luego viene la etapa del viaje o del objetivo en sí mismo, en la cual ya se ejecuta ese plan. Bueno, en un programa, en un proyecto, generalmente se dice que para que haya un correcto equilibrio y los problemas que surgen en la implementación no sean muchos, y se suele invertir un 60% de planificación y un 40% de ejecución, un 70% de planificación y un 30% de implementación. Implementación significa, en nuestro tema, el desarrollo del programa. En cambio, la planificación consiste en estudiar bien el requerimiento, buscar los puntos de alcance, hasta dónde va a llegar el alcance de cada una de las funciones que va a realizar el programa, qué funciones o qué conceptos voy a utilizar, cómo voy a modelar la información que voy a manejar, qué funciones pienso utilizar, cómo se van a comunicar, quién las va a desarrollar, cómo se van a llamar. Todo eso es la etapa de planificación, en la cual uno puede a veces llegar hasta un punto donde luego tiene que volver y hacer es como ya algo vamos a hablar de eso, es como un proceso en espiral, en la cual, se desarrolla, se planifica una gran parte, se ejecuta un poquito, se encuentran problemas en el momento de la implementación o el desarrollo del programa, se vuelve a repasar la etapa de planificación y así se va avanzando. Hay libros y libros para hablar de este tema, por lo menos les dejo la idea acá. Bueno, continuando, como les decía, estamos en la parte de planificación, planeación del programa. Algo como lo que vimos recién podría resumirse en un programa principal
similar a esto. De hecho, venimos viendo en los ejemplos que venimos subiendo esta filosofía del switch case, en la cual tenemos las funciones, en la cual cada una de ellas cumple una función determinada. Y acá les adelanto, en esta entrega va un ejemplo que integra varios ya conceptos vistos hasta ahora, como el de estructuras, funciones, arreglos, punteros, y si no me olvido de algo más. Bueno, es un ejemplo en el cual integramos todo lo visto hasta ahora para que, bueno, lo analicen y jueguen un poquito con él. Continuemos. Vamos al esquema general de uso de una función. Voy a tratar de ir un poquito más rápido acá. Ya lo conocemos, vamos a hacer un pequeño repaso. Las funciones tienen un prototipo. Acá me hace acordar el PowerPoint. Tiene un prototipo, estamos en la etapa de prototipo, por encima de la función main, en la cual está el nombre de la función, que ya sabemos que el nombre puede ser cualquiera de los nombres válidos. Está el tipo de retorno de la función, la lista de parámetros que va a intercambiar la función. Acá el compilador necesita saber cuántos parámetros y de qué tipo van a ser. Acá ya ven una pequeña diferencia entre esta sintaxis y esta, lo cual es viable. El compilador en esta etapa del programa le basta con saber el orden y el tipo de los parámetros que va a requerir, que va a necesitar, para cuando llegue la etapa de la llamada, que estamos acá, la etapa de la llamada, el compilador saber que lo primero que viene acá es de este tipo y lo segundo que viene acá es de este tipo. Por lo tanto, podemos ver estas dos formas de sintaxis. En el esquema general de uso veníamos hablando de los prototipos. Luego de que se ha prototipado las funciones, se le ha dicho al compilador con qué reglas de juego se va a manejar. Viene la etapa de las llamadas. O sea, la llamada a la función es el uso de la función, donde requerimos de ellas. Y luego las definiciones es donde se escribe la función, es donde está el código de cada función. Y acá está la sintaxis del encabezado o de la primera fila de la función, es igual o muy similar a lo ya visto en el prototipo, con la salvedad de que acá sí ya tiene que ir el nombre de la variable que se utilice, porque acá en esta parte de las definiciones todos los argumentos que vienen dentro de los paréntesis, por un lado tenemos la correlación de tipo, qué tipo de argumento estoy recibiendo, cómo se llama el argumento y en qué orden vienen, sino que el nombre del argumento en la definición de la función ya es como si o es una declaración de variable. Esto podemos verlo como si hubiéramos declarado la variable arg1 de tipo 1 antes de esta sintaxis. Bueno, está todo en uno, es una misma línea de código que nos permite la declaración de estas variables que van a ser utilizadas dentro de la función. Por lo tanto, acá sí es necesario el nombre, porque si no el código de la función no sabría qué hacer o no sabría cómo o qué variables va a tener la información que recibe, ¿no? Entonces acá siempre vamos a ver el nombre de las variables, los cuales no necesariamente van a tener que ser iguales a los que están en el prototipo. Eso ya lo deben saber, pero bueno, si no, lo comentamos acá. Continuando, bueno, decíamos que estos son los parámetros formales y por acá estaban los parámetros reales. Esto hablando en términos formales y como los van a ver en la bibliografía. Estos son los parámetros formales, la lista de parámetros formales que intercambia la función, porque estamos en una etapa de formalismo. Valga la comparación, estamos en una etapa de definiciones de reglas. Ustedes piensan que el programa siempre también es una definición de las reglas que se tienen que seguir para llevar a cabo lo que queremos hacer. Y bueno, y después en la llamada de la función se dice que estos son los parámetros reales. Esta es la realidad. Esto es lo que usa la función para hacer lo que necesitamos. Bueno, el prototipo lo dijimos recién, en el prototipo tenemos un tipo de retorno, son los tipos que ya conocemos, sumando los que hemos visto ahora, como pueden ser las estructuras,
acá, también pueden ser los punteros, bueno, no lo hemos comentado acá, y los objetos que lo vamos a ver más adelante. Los tipos de retorno de la función, estamos en la parte de prototipo, los parámetros formales que vimos. Y notemos acá, como les decía recién, algo muy importante que es el orden de los parámetros de la función, que van en correlación directa. Podemos decir que digamos, la forma en que se escriban acá es un espejo con la forma que se llame la función. Bueno, y después las dos formas de sintaxis que les decía recién en la etapa de prototipo, que es equivalente por lo que acabo de comentar. No voy a repetir porque por ahí tiendo a hacerlo, me han corregido al respecto, así que continuamos. Bueno, recuerden que también es cierto, pueden hacerme llegar algún mensaje con total ánimo constructivo de si hay algo que no se entiende o se podría mejorar. Con todo gusto lo vamos a tener en cuenta. Bien, en la definición ya estamos en la parte del programa. Pensemos que es un subprograma, es un mini programa en el cual hacemos lo que necesitamos con la función. Por lo tanto, la podemos ver como un programa independiente y que va a interactuar con el mundo exterior a través de los parámetros que recibe la información de entrada y la información de salida, que hasta ahora es un return. Digo hasta ahora porque en lo nuevo, este año vamos a intercambiar ahora punteros. Repasando con lo que ya vimos, ya en la definición tenemos las variables locales. Es muy importante recordarlo eso. Recuerden que vamos a tener variables locales que van a existir o van a tener un alcance solo para la función y no para otras funciones, incluida el main. Y bueno, el cuerpo de la función donde hacemos todo lo que hace falta. Continuando en la llamada de la función, ya sabemos lo que estamos haciendo permanentemente. De hecho, ya hemos visto algún conjunto de funciones como el de cadenas de caracteres, que hemos usado varias, así que ya sabemos llamar a funciones. Y también hemos utilizado muchos hasta ahora parámetros reales. Por lo tanto, estamos llegando en este pequeño en esta pequeña parte final a las conclusiones. Como dijimos, ya las ventajas las hemos mencionado en cuanto a la legibilidad de un programa que se acerque a nuestro pensamiento, todo lo que dijimos en cuanto a la escalabilidad, en cuanto a la estructuración de los programas. Recordar que las funciones tienen su prototipo, tienen su definición, que es donde se define su funcionamiento, los tipos de retorno, y creo que en cuanto a las llamadas, ahí llegamos hasta ahí. Bueno, no habría más que decir que las utilizamos, las funciones las utilizamos en la etapa de llamadas, cuando las llamamos. Por lo tanto, ahora hay un programa que me está llamando a mí, hay un programa que me está llamando a que finalicemos esta primera parte. Por lo tanto, nos vemos en la segunda parte. No se vayan, quédense por ahí, que nos vemos enseguidita.